Durante la Segunda Guerra Mundial, el vidrio era un producto estrictamente racionado. Se necesitaba desesperadamente para material militar, incluidos prismáticos, periscopios y diversas miras ópticas. Las familias que pretendían cultivar su propia comida durante todo el año tuvieron que volverse increíblemente creativas. Descubrieron algo realmente notable. En realidad no se necesitan invernaderos costosos y con calefacción para cultivar verduras durante los meses de invierno. En su lugar, es necesario comprender fundamentalmente el calor, de dónde proviene, cómo capturarlo y cómo almacenarlo de manera eficaz. Estas personas ingeniosas construyeron estructuras sencillas utilizando ventanas recuperadas, estiércol de caballo y barriles de agua. Estos diseños eran tan eficaces para atrapar el calor que las plantas prosperaban incluso cuando las temperaturas exteriores caían muy por debajo de cero. La ciencia que respalda estos métodos es sólida. Los resultados se han demostrado con el tiempo, y sin embargo, estas técnicas han permanecido olvidadas silenciosamente durante 80 años. Durante la guerra, estos diseños fueron esenciales para ayudar a las familias a sobrevivir al racionamiento. Proporcionaban verduras frescas en enero, cuando los estantes de los supermercados estaban vacíos, tomates en febrero cuando los precios eran increíblemente altos, y lechuga en marzo, cuando los vecinos se veían obligados a no comer más que conservas. Hoy en día, usted mismo puede construir cada una de estas estructuras. La mayoría de ellas no cuestan casi nada de construir, ninguna requiere electricidad, y funcionan con la misma eficacia ahora que durante los días más oscuros de la guerra. Voy a mostrarle 10 diseños de invernaderos de la época de la Segunda Guerra Mundial que todavía producen verduras frescas en los meses más fríos del año. Esta es la ciencia olvidada del cultivo de invierno. El primer diseño sirve como base para todo el cultivo de invierno. Un cajón de cultivo, o cama fría, no es esencialmente más que una caja sin fondo equipada con una tapa transparente. Ese es todo el concepto: cuatro paredes y una ventana encima. Aunque la idea se remonta a siglos atrás, se perfeccionó durante la época victoriana y se utilizó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el vidrio empezó a racionarse, las familias recuperaron ventanas viejas de edificios bombardeados y construyeron cajones de cultivo en sus jardines. La mecánica es sencilla. La luz solar atraviesa el vidrio y calienta el suelo y el aire dentro del cajón. El vidrio atrapa entonces ese calor, evitando que se escape. Incluso en un día gélido de invierno, la temperatura dentro de un cajón de cultivo puede ser entre 11 y 17 grados Celsius, superior a la del aire exterior. El diseño tradicional es directo. Se construye una caja de madera de aproximadamente 30 centímetros de altura en la parte trasera y 20 centímetros en la delantera. Esta pendiente específica permite que el agua de lluvia escurra y maximiza la exposición al sol. Coloque una ventana vieja o un trozo de vidrio encima para que sirva de tapa. Sitúe el cajón orientado al sur para captar la máxima cantidad de luz solar, asegurándose de que la pared trasera mire al norte. Los cajones de cultivo pueden prolongar su temporada de cultivo de 2 a 3 meses en ambos extremos. Puede comenzar a sembrar semanas antes en primavera y continuar cosechando semanas después en otoño. Con la selección adecuada de cultivos, incluso puede cultivar durante todo el invierno. Las verduras resistentes como las espinacas, la col rizada, la lechuga y diversas verduras asiáticas prosperan en los cajones de cultivo, incluso cuando nieva afuera. El cajón las protege del viento, las heladas y los cambios extremos de temperatura. La clave del éxito es la ventilación. En los días soleados, incluso en pleno invierno, un cajón de cultivo cerrado puede sobrecalentarse. Debe mantener la tapa abierta unos centímetros para evitar que las plantas se cocinen y luego cerrarla de nuevo antes del atardecer para atrapar el calor del día. Los jardineros de la Segunda Guerra Mundial los construían con cualquier material que encontraran, incluyendo madera de desecho, ventanas rotas o incluso puertas viejas colocadas en horizontal. Puede construir uno este fin de semana por menos de 20 euros y producirá verduras frescas durante décadas. El segundo diseño toma el cajón de cultivo básico y añade una fuente de calor activa. Esta técnica fue el arma secreta de los horticultores comerciales del París del siglo XIX,
que la utilizaron para cultivar verduras frescas durante todo el año para más de 2 millones de personas. Las familias de toda la Segunda Guerra Mundial recurrieron a ella cuando el combustible estaba racionado y la calefacción era imposible. La fuente de calor es sencilla: materia orgánica en descomposición, concretamente estiércol de caballo fresco mezclado con paja. La ciencia funciona así. Cuando la materia orgánica se descompone, las bacterias la degradan y liberan calor como subproducto. El estiércol de caballo fresco puede generar temperaturas de entre 38 y 60 grados Celsius durante su fase máxima de descomposición. Este calor se irradia hacia arriba, calentando el suelo y el aire que hay sobre él. Para construir una cama caliente, se cava un foso de unos 60 milímetros de profundidad. Se llenan los primeros 45 centímetros con estiércol de caballo fresco mezclado con paja y se compacta con firmeza. Cubra esto con 10 o 15 centímetros de tierra de jardín de alta calidad y coloque su cajón de cultivo encima. En 3 o 4 días el estiércol se calentará. El lecho permanecerá caliente durante 6 u 8 semanas antes de que la descomposición se ralentice y el calor comience a desvanecerse. Los horticultores de París en la década de 1800 utilizaron esta técnica para producir de 40 a 50 cogollos de lechuga por metro cuadrado en pleno invierno, en climas similares a los de Nueva York o Chicago. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los caballos todavía eran comunes para el transporte y las tareas agrícolas, el estiércol estaba fácilmente disponible. Las familias construyeron camas calientes en sus patios traseros y cosecharon verduras frescas mientras sus vecinos se quedaban sin ellas. Hoy en día, el estiércol de caballo todavía se puede conseguir en establos y granjas, a menudo de forma gratuita. También puede utilizar otros materiales orgánicos ricos en nitrógeno, como recortes de césped fresco mezclados con hojas, heno o paja empapada en líquido rico en nitrógeno, o incluso pozos de café de cafeterías locales. La cama caliente es esencialmente un cajón de cultivo con calefacción incorporada. No requiere electricidad ni costes de combustible. Solo la biología haciendo su trabajo. El tercer diseño está destinado a proteger plantas individuales en lugar de lechos completos. La palabra clocher proviene del término francés para campana, que es exactamente el aspecto que tienen los cloches tradicionales. Cúpulas de vidrio en forma de campana que cubren plantas individuales. Este diseño se originó en la Francia del siglo XVII, con sopladores de vidrio italianos, creando las primeras versiones alrededor de 1648. Los horticultores franceses las adoptaron rápidamente y las utilizaron durante siglos para proteger cultivos valiosos. Un cloche crea un invernadero en miniatura alrededor de una sola planta. La luz solar atraviesa el vidrio, calienta la planta y el suelo circundante, y la cúpula atrapa ese calor. El resultado es un microclima protegido varios grados más cálido que el aire circundante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cloches de vidrio se consideraban posesiones preciadas y a menudo se transmitían de generación en generación. Cuando los originales se rompían, los jardineros improvisaban utilizando tarros de vidrio grandes, botellas de vidrio cortadas o incluso cuencos de vidrio transparente puestos boca abajo. Los cloches son especialmente eficaces para proteger los trasplantes jóvenes a principios de la primavera y prolongar la cosecha de las plantas amantes del calor en el otoño. Una planta de tomate bajo un cloche puede seguir produciendo durante semanas después de que las plantas no protegidas hayan muerto por las heladas. La principal limitación es la ventilación. En los días soleados, los cloches deben retirarse o inclinarse para evitar el sobrecalentamiento. Los jardineros victorianos utilizaban cloches especiales con tapas extraíbles o orificios de ventilación integrados. Los jardineros modernos pueden replicar este diseño con botellas de plástico grandes, cortadas por la mitad, tarros de vidrio o cloches de plástico fabricados para tal fin disponibles en centros de jardinería. La belleza del cloche es su sencillez. Una planta, una cubierta y protección instantánea sin necesidad de construcción. El cuarto diseño es subterráneo y también se conoce como Walipini. Esta técnica ancestral utiliza la propia tierra como aislante y como fuente de calor. Mientras que las temperaturas del aire oscilan violentamente entre el día y la noche,
Y entre el verano y el invierno, la temperatura a unos 2 o 2,5 metros bajo tierra permanece notablemente estable, normalmente entre 10 y 13 grados Celsius durante todo el año. Un invernadero de foso captura esta estabilidad subterránea. Se cava un agujero rectangular de unos 2 metros de profundidad. Las paredes se refuerzan con piedra, ladrillo o madera, o se dejan como tierra compactada. Un techo transparente de vidrio o plástico cubre la parte superior, inclinado hacia el sur para una máxima exposición al sol. Las paredes de tierra absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche, mientras que la temperatura subterránea modera el frío extremo. El techo transparente deja pasar la luz solar mientras atrapa el aire caliente en su interior. En Bolivia, donde este diseño es común, los agricultores cultivan frutas tropicales en regiones de alta montaña, donde las temperaturas superficiales caen regularmente por debajo del punto de congelación. Durante la Segunda Guerra Mundial, jardineros ingeniosos construyeron versiones simplificadas, cavando fosos de 1 metro de profundidad con cubiertas de vidrio en ángulo. Estas estructuras semisubterráneas no requerían calefacción, incluso en inviernos duros. Las ventajas son significativas. Los invernaderos subterráneos mantienen temperaturas más estables que cualquier estructura sobre el suelo. No requieren combustible y están protegidos de los daños del viento. Son notablemente eficaces en climas fríos. Las desventajas incluyen la mano de obra necesaria para cavar y la posibilidad de problemas de drenaje de agua. La selección adecuada del lugar es fundamental. Debe elegir un terreno elevado donde el agua drene de forma natural. Si tiene el espacio y la energía para cavar, un invernadero de foso es una de las estructuras de cultivo de invierno más eficaces jamás desarrolladas. Y algunas siguen siendo productivas durante décadas con un mantenimiento mínimo. El quinto diseño utiliza una estructura existente tanto para soporte como para calor. Un invernadero adosado se construye contra la pared orientada al sur de un edificio existente, como una casa, un granero o un cobertizo. El edificio proporciona la pared trasera y el invernadero se extiende hacia afuera con un frente de vidrio o plástico inclinado. Este diseño ofrece dos ventajas principales. En primer lugar, la construcción es más sencilla y barata, porque solo hay que construir 3 paredes y un techo. El edificio existente se encarga de un lado completo. En segundo lugar, el edificio proporciona masa térmica y a veces calor directo. Una pared de ladrillo o piedra absorbe el calor del sol durante el día y lo libera lentamente por la noche. Si la pared pertenece a un edificio con calefacción, parte de ese calor se transfiere al invernadero. Los jardineros victorianos construyeron elaborados invernaderos adosados contra las paredes de las casas señoriales para cultivar frutas y flores exóticas que de otro modo no sobrevivirían a los inviernos británicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las familias construyeron estructuras adosadas sencillas contra sus casas, utilizando ventanas recuperadas y madera de desecho. La casa proporcionaba calor y el invernadero adosado prolongaba la temporada de cultivo de forma significativa. La pared ideal está orientada al sur y recibe luz solar directa durante la mayor parte del día. Una pared de color oscuro absorbe más calor, y el ladrillo o la piedra funcionan mejor que la madera, porque tienen una mayor masa térmica. Los jardineros modernos pueden construir un invernadero adosado contra cualquier pared adecuada. La conexión con la casa lo hace cómodo de acceder, fácil de supervisar y sencillo de regar, con algunos diseños que incluso incluyen una puerta que conduce directamente desde la casa al invernadero. El sexto diseño no es solo una estructura única, sino un sistema completo. En el siglo XIX, París se alimentaba casi por completo de horticultores comerciales que trabajaban pequeñas parcelas alrededor de la ciudad. Estos maraîchers desarrollaron técnicas tan productivas que lograban rendimientos que las granjas industriales modernas luchan por igualar. Su secreto era combinar múltiples técnicas en un sistema integrado. En primer lugar, construían lechos elevados con 45 centímetros de estiércol de caballo fresco bajo tierra de jardín, rica para crear camas calientes. En segundo lugar, cubrían las plantas individuales con cloches de vidrio para obtener protección adicional. En tercer lugar,
utilizaban cajones de cultivo sobre los lechos para una segunda capa de aislamiento. En cuarto lugar, plantaban en una sucesión apretada, cosechando un cultivo e inmediatamente plantando otro. El resultado fue notable. Estos jardineros producían verduras frescas durante todo el año en un clima con inviernos gélidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, elementos de este sistema aparecieron en los huertos de la Victoria de toda Europa y América. Los jardineros que entendían el método intensivo francés producían mucha más comida en mucho menos espacio que sus vecinos. El principio básico es la protección por capas, donde cada capa añade una ganancia de temperatura. Una cama caliente puede añadir 11 grados, un cajón de cultivo añade otros 8 y un cloche añade otros 5. Combinados, se pueden mantener temperaturas de cultivo incluso en fríos severos. Profesionales modernos como Elliot Coleman han demostrado que este sistema funciona en climas tan duros como la costa de Maine, produciendo verduras frescas durante todo el año, utilizando invernaderos sin calefacción y mantas térmicas basadas directamente en estas técnicas francesas del siglo XIX. El séptimo diseño es la estructura de invernadero más sencilla posible. Este diseño requiere solo tres cosas: aros flexibles, material de cobertura transparente y algo para sujetar los bordes. Se doblan los aros en arcos sobre la hilera de siembra utilizando alambre, tubería de PVC o ramas flexibles. A continuación, se coloca plástico transparente o una manta térmica sobre los aros y se aseguran los bordes con tierra, piedras o estacas. Es un mini invernadero construido en minutos. Los túneles de cultivo se utilizaron ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era imposible construir estructuras más elaboradas. Los jardineros doblaban ramas de sauce en aros y las cubrían con cualquier material transparente que pudieran encontrar. La eficacia depende del material de cobertura. El plástico transparente proporciona la máxima transmisión de luz y retención de calor, pero requiere ventilación en los días soleados. Las mantas térmicas de tela permiten el paso del aire y el agua, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento, pero proporcionando menos protección contra el frío. Muchos jardineros experimentados utilizan ambos: una capa de manta térmica directamente sobre las plantas, con un túnel de plástico sobre ella. La tela protege a las plantas del contacto directo con el plástico frío, mientras que el plástico proporciona el máximo aislamiento. Los túneles cubiertos son perfectos para jardineros con espacio o presupuestos limitados. Se pueden montar en minutos y retirar cuando ya no se necesiten, prolongando la temporada de cultivo varias semanas y protegiendo los cultivos resistentes durante inviernos suaves. Para fríos más severos pueden combinarse con otras técnicas, como colocar un túnel de cultivo dentro de un cajón de cultivo. El octavo diseño utiliza agua para almacenar y liberar calor. El agua tiene una capacidad extraordinaria para absorber y retener el calor. Un solo litro puede almacenar 4 veces más calor que el mismo volumen de aire. Esto convierte al agua en uno de los materiales de masa térmica más eficaces que existen. La técnica es sencilla. Coloque recipientes grandes de agua dentro de su invernadero o cajón de cultivo. Durante el día la luz solar calienta el agua y por la noche el agua libera lentamente ese calor almacenado, manteniendo las temperaturas más cálidas de lo que estarían de otro modo. Los jardineros de la Segunda Guerra Mundial utilizaban cualquier recipiente que encontraran, como botellas de vidrio, bidones de metal o vasijas de cerámica. Pintaban estos recipientes de negro para absorber más calor y los colocaban a la luz solar directa. Los jardineros modernos suelen utilizar bidones de 200 litros pintados de negro. Varios bidones apilados contra la pared norte de un invernadero pueden almacenar enormes cantidades de calor. En los días soleados de invierno, el agua puede calentarse hasta los 21 grados o más, y ese calor almacenado se libera durante la noche, evitando caídas bruscas de temperatura. El efecto es más notable durante las horas críticas antes del amanecer. Sin masa térmica, las temperaturas de los invernaderos caen rápidamente después del atardecer. Con un almacenamiento de agua adecuado, el descenso es más lento y la temperatura mínima es más alta. Algunos jardineros incluso hacen circular agua a través de tuberías negras extendidas por el suelo para capturar más calor. La limitación es que la masa térmica solo modera los cambios de temperatura.
no genera calor. En días nublados consecutivos, el calor almacenado se agota gradualmente, pero combinado con otras técnicas, amplía significativamente lo che si può coltivare. Il nono progetto combina le strutture per la massima protezione. Il principio è semplice. Ogni strato di protezione aggiunge un guadagno di temperatura. Una serra mantiene le cose più calde rispetto all'esterno. Una copertura per filari all'interno della serra aggiunge più calore. E un letto freddo all'interno della copertura, per filari, ne aggiunge ancora di più. I giardinieri della Seconda Guerra Mondiale, che comprendevano questo principio, ottennero risultati notevoli annidando strutture come matriosche. Ogni struttura crea microclimi progressivamente più caldi. Il calcolo è semplice. Se un singolo strato aggiunge da 5 a 8 gradi di protezione, due strati ne aggiungono da 11 a 16 e tre strati possono aggiungerne 22 o più. Ciò significa che anche in caso di freddo intenso, le piante più interne sperimentano condizioni adatte alla crescita. Gli esperti moderni di giardinaggio invernale utilizzano questo approccio costruendo serre non riscaldate o tunnel alti, quindi costruendo letti rialzati con letti freddi al loro interno e aggiungendo coperture per filari in tessuto sopra le piante durante il freddo estremo. Questo sistema non richiede elettricità né carburante e ha costi minimi oltre alla costruzione iniziale. Funziona in climi molto più freddi di quanto la maggior parte delle persone ritenga possibile per la coltivazione invernale. Il decimo e ultimo progetto genera calore dalla decomposizione su larga scala. Mentre i letti caldi riscaldano un piccolo letto di semina, una serra riscaldata dal compost applica lo stesso principio a un'intera struttura. Un grande mucchio di compost genera un calore significativo, con temperature interne che raggiungono i 60-70 gradi Celsius. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il carburante scarseggiava, alcune famiglie costruirono serre direttamente sopra o accanto a grandi operazioni di compostaggio. I progetti moderni, in genere, utilizzano uno di tre approcci. Costruire il mucchio di compost all'interno della serra, costruirlo contro la parete nord con tubi che trasportano acqua riscaldata attraverso lo spazio, o posizionare la serra sopra una camera di compostaggio sotterranea. I sistemi più sofisticati combinano il calore del compost con lo stoccaggio della massa termica. Il vantaggio è che stai generando calore da materiali di scarto come avanzi di cucina, scarti di giardino e lettiere per animali, che diventano poi fertilizzante per i tuoi letti. Lo svantaggio è il lavoro richiesto per mantenere una decomposizione attiva, inclusi il rivoltamento regolare e la gestione dell'umidità. Tuttavia, per i giardinieri che già gestiscono il compost, dirigere quel calore in una struttura di coltivazione ha perfettamente senso in quanto fornisce calore gratuito da materiali che stavi già processando. Questi 10 progetti rappresentano secoli di saggezza accumulata, conoscenze che erano essenziali durante la Seconda Guerra Mondiale e che rimangono altrettanto preziose oggi. Il letto freddo, il letto caldo, la cloche di vetro, la serra a fossa, la serra addossata, il sistema intensivo francese, il tunnel con copertura per filari, lo stoccaggio del calore tramite massa termica d'acqua, l'approccio annidato e la serra riscaldata dal compost condividono tutti i tratti comuni. Nessuno di essi richiede elettricità o combustibili fossili e tutti possono essere costruiti con materiali gratuiti o quasi gratuiti. Durante la guerra le famiglie usarono queste tecniche per sopravvivere al razionamento e alle carenze, nutrendosi quando il denaro scarseggiava e il cibo era poco. Le stesse tecniche funzionano oggi. Sia che tu voglia ridurre il conto della spesa, mangiare cibo più fresco o diventare più autosufficiente, questi progetti forniscono la base. I pomodori freschi a gennaio non sono impossibili. Richiedono semplicemente la comprensione di come funziona il calore e l'applicazione di progetti che lo catturano e lo trattengono efficacemente. I nostri bisnonni lo sapevano, i giardinieri in tempo di guerra lo hanno dimostrato, e ora lo sai anche tu. Costruisci una di queste strutture quest'anno, iniziando con un semplice letto freddo, e aggiungi complessità man mano che acquisisci esperienza. Nel giro di poche stagioni raccoglierai verdure fresche, mentre altri pagano prezzi elevati per importazioni insapori. La scienza dimenticata della coltivazione invernale non è più dimenticata.
Se questi segreti storici di sopravvivenza e autosufficienza hanno cambiato il modo in cui guardi il tuo giardino, iscriviti al nostro canale e metti un mi piace a questo video. Ci dedichiamo a riportare alla luce la storia vitale e le tecniche dimenticate che sono state quasi sepolte dal tempo. Unisciti a noi mentre coltiviamo un futuro più resiliente. La prossima cassaforte di conoscenza nascosta verrà aperta molto presto.